¿Tienes tú ese? Sí. On, sí. Bueno, tenemos a todos online. Seguimos con este taller internacional de deliberación y bioética, con esta sesión que para mí pues, es un completo privilegio, que es tener un diálogo con Diego Gracia, maestro deliberador, ¿no? Etiquetado, ¿no? En algunas ocasiones. Bueno, cuando nos planteamos esta sesión, que pretende ser esto, un diálogo, lo que hemos identificado son algunos elementos de perplejidades, pues que después de... Yo conozco a Diego desde 1992, cuando acabé la carrera de medicina, y pues la verdad es que me recomendó entonces que me entrevistase, que le pidiese una entrevista a Javier Gafo. Y a Javier Gafo llegué por otro amigo común que tenía, que era Jorge Ferrer, que a la sazón estaba haciendo la tesis aquí en España y sobre el tema de teología moral y VIH, que entonces, pues, en los 90 pues, era bastante significativo y él sabe, y bueno, yo estaba haciendo medicina y habíamos tenido alguna conversación porque nos conocíamos por otro contexto más de jesuitas y tal, y bueno, el caso es que hablamos de las posibilidades yo le hablaba que de mis estudios de medicina y mis preocupaciones por la ética, entonces, bueno, llegué a Javier me animó a contactar con Diego y Diego estaba iniciando, vamos, ya había hecho una primera promoción y estaba haciendo un máster de bioética. Pero claro, el máster de bioética tenía un perfil previsto. Lidia ha mencionado el límite posible por arriba, pero había un límite por abajo, que era lógicamente que hacía un estudiante recién acabado, ¿no? Yo no sé por qué aceptó, bueno, nos entrevistamos, efectivamente eso fue al acabar sexto, en verano, y bueno, él empezaba la siguiente promoción en noviembre, por ahí, y bueno, pues finalmente tuve una de esas plazas, siendo una plaza pues un poco anómala, ¿no? Porque era alguien con un perfil pues que no encajaba dentro de los profesionales que llevaban 10 o 15 años en el sistema de salud trabajando para impulsar los comités de ética a cambio de que les ofrecieran formación. Es verdad que yo me la financié, luego tuve algunos apoyos en ese contexto. Y ahí coincidí con un grupo de personas, bueno, ahí estaba Lidia Feito y ahí estaban otros compañeros que entonces pues también eran un poco de este perfil, un poco, bueno, Pablo Simón. Y claro, esos momentos, que son los de los finales de los 90, mediados de los 90, fueron momentos donde había un tipo de profesional interesado en fomentar la deliberación sobre algunos aspectos que eran muy importantes. Las promociones nuestras yo quiero destacar que había dos grandes especialidades con mucha gente, ¿no? Eran la farmacología clínica y los cuidados intensivos. Había muchísimos. En nuestra promoción había 4 o 5 jefes de servicio de toda España, ¿no? Uno compañero de máster fue Juan Antonio Gómez Rubí, que era el jefe de servicio del Hospital de la Risaca en la región de Murcia y que es el que dio nombre, luego tristemente falleció. Han fallecido muchos de los intensivistas, por cierto, de estas generaciones que se formaron, y Juan dio nombre al Comité de Ética, Comité Asesor Regional de Ética Asistencial en 2005. En 2005 yo me fui a Murcia, a la región de Murcia, y por lo tanto tiene connotaciones importantes. Claro, la de los profesionales que tenían que montar los ensayos clínicos, los comités de ética de la investigación, entonces, los comités de ensayos clínicos se llamaban entonces, pues tenían una preocupación por montar un tipo de metodologías, digamos, para abordar todos esos debates que estaban muy estructurados, y eso se veía, y esas herramientas se recibían para ejercer. Y otro tipo de organizaciones, de recursos de los sistemas de salud, entonces el INSALUD y las comunidades que tenían competencias, pues eran los comités de ética asistencial, que también tenían que, por tanto, capilarizar pues, y
montar este tipo de recurso en las organizaciones de salud, ¿no? Y eso se generó en torno a esta primera etapa, digamos, de la formación en bioética que tenía ya otros referentes, pues en instituciones más o menos católicas o de teología moral, pero que, bueno, sin duda, pues era un momento de promoción en la universidad, pero sobre todo promoción en el ámbito de los servicios de salud. Ahí te conocí yo, Diego, en el año 92. Participamos en toda esa etapa y luego tuvimos la posibilidad de colaborar en la Fundación de Ciencias de la Salud, que fue un proyecto que estaba también en desarrollo y era como una iniciativa de responsabilidad social corporativa, si queréis, pues para ofrecer pues un think tank, ¿no? Una institución, ¿no? Que emulando pues algunos de los ejemplos que había en otros entornos, pues pudiese ofrecerle a la sociedad pues foro de deliberación, ateneo, espacios de trabajo de expertos, etcétera. Y ahí hubo una segunda instancia de deliberación. Señalo estas etapas porque creo que tienen una cierta importancia sobre lo que era el método que aprendíamos o que aprendimos en ese máster y una cierta primera etapa que era la de la jerarquización de los principios y la del trabajo que los comités inicialmente, ¿no?, desarrollaron. Pero en estos años segundos, hasta el 2005, que yo me fui a la región de Murcia, aquí tuvimos un par de experiencias que yo te he leído, que tú has caracterizado como algunos de los ejemplos de deliberación puesta en práctica, pues de los más, digamos, de los de la prueba del 9, de donde un conjunto de profesionales no solo cuenta cada uno su cosa, sino que trabajan durante meses desde posiciones iniciales para intentar recorrer un camino juntos para llegar digamos, a la clarificación de un área, digamos, polémica. Vivimos dos, que fue el tema de la clonación y el tema del estatuto del embrión. Uno se publicó y otro no. Y sin embargo, yo te he leído, yo creo que fue en el libro de genética de Mayor Zaragoza y de Vedate, ¿no?, de Carlos Alonso, hacia por el 2005, que decías que ese ejemplo del comité de clonación había sido un ejemplo de deliberación, ¿no? Así lo vivimos, desde luego, así lo viví yo, como un ejemplo en el que participaron otras personas aquí presentes. Estuvo ahí Lidia también, en el de estatuto del embrión, no en el de clonación, que fue previo. Y realmente es un ejercicio en el que ver sensibilidades muy distintas, estos elementos que quizá a lo largo de la conversación vamos a ir hablando, de las dificultades que tiene la deliberación, del carácter de las personas, de los, digamos, de los hábitos que tenemos y de la capacidad de la inteligencia, un poco de los elementos que tenemos, nuestros sesgos, ¿no? Pues ahí vimos un conjunto de profesionales que estábamos en una posición, digamos, al iniciar y que recorrimos un camino juntos. Y eso se lo he escuchado yo a muchos de los participantes y estoy hablando de personas que eran absoluta referencia en esos momentos en sus distintos ámbitos éticos, jurídicos, científicos, teología moral, no sé. Y bueno, pues ese ejercicio, haberlo sido testigo, pues claro, es un ejercicio esforzado, ¿no?, de clarificación de los temas. Segunda etapa. Y en esa transición y en esa etapa, tú has escrito que hay como otro momento en el cual es, claro, en el 90, si no me equivoco, habías entrado con el discurso de la Real Academia de Medicina, de Primum Nocere, y en estos años, 2005, 2000, estos años, entras en la de Ciencias Morales y Políticas, la cuestión de valor, se produce esta evolución, ¿no?, de la manera de afrontar la deliberación que todos manejamos y conocemos, ¿no? Triple vector, hechos, valores, deberes y todo esto. Bueno, pues con este elemento biográfico mío, que como testigo, digamos, sin embargo, hay una etapa más reciente que es, bueno, yo me traslado geográficamente, que es la de estos últimos años y que he podido seguir porque tenemos un contacto pues periódico, pero de alguna manera más hacia las recapitulaciones que tú has hecho, ¿no?, con el trabajo que hace Founded sobre ahí haces, eso es 2011 o por ahí, haces una recapitulación y en la bioética mínima nos brindas otra recapitulación un poco y ¿no?, unos años después, ¿no?, sobre algunos de estos elementos. La pregunta es,
me he inventado yo estas evoluciones que tú has escrito en algún momento. ¿Te parece que recogen un buen momento de que la deliberación es un proyecto intelectual en tu caso? Y ahora hablaremos de qué es esto de la deliberación, ¿no? Pero es una empresa intelectual que de alguna manera evoluciona y va adquiriendo lo mismo que tú has tematizado de tus maestros, ¿no? Distintas etapas. Estamos ahora quizá en una tercera etapa, ¿no? No sé si las he caracterizado bien, ¿no? O no. Y pues este sería un poco el primer abrazo. Pero gracias, Javier, por todo esto y por tantas cosas, no solo esto. Ante todo, es curioso lo que has dicho de los participantes en las primeras ediciones del máster, porque efectivamente había bastantes intensivistas y bastantes personas dedicadas a la farmacología clínica, que eran los que estaban iniciando una revolución que se ha producido en España, que es la de la ética de la investigación clínica. Yo hice la carrera hace muchos años y cuando yo hice la carrera de medicina, al médico que experimentaba con pacientes, sus compañeros le consideraban mal. Y decían, está intentando hacer currículum, se quiere presentar a oposiciones, está intentando hacer currículum, hacer artículos y para eso pues utiliza las historias clínicas y utiliza a los pacientes, ¿no? De tal manera que en los hospitales no solamente no había mucha investigación clínica, sino que había una cierta oposición a la investigación clínica. Como que eso de la investigación era hacer algo que no era propio del médico. El médico tenía que buscar siempre el beneficio del paciente. Y el investigador era un señor que iba buscando verificar una hipótesis sin tener muy claro si lo que iba a hacer le iba a hacer bien o mal al paciente, porque si lo hubiera sabido ya no haría falta la investigación. Es decir, si investigas es para llegar de lo desconocido a lo conocido, es decir, no lo conoces. Y si no lo conoces, lo que siempre se pensaba en medicina, y además esto está en toda la tradición, es que no se pueden utilizar pacientes. Se pueden utilizar animales, se pueden utilizar cultivos celulares, se pueden utilizar diseños de ordenador, pero no se pueden utilizar pacientes, ¿no? Salvo, por ejemplo, Claude Bernard, uno de los padres de la fisiología y el hombre que escribió un libro que ha servido de cabecera, del libro de cabecera a todos los investigadores de laboratorio, cuando publica, y esto es 1860, no sé exactamente el año, pero 60 o 65 por ahí, ¿no? Cuando publica su libro Introducción al estudio de la medicina experimental, él es un investigador de laboratorio, es un gran fisiólogo, pero que utilizaba animales. Y entonces él explica cómo investigar en animales, etc. Tiene una parte del libro en el que habla no de la investigación clínica. Claro, esta expresión, investigación clínica, hoy es tópica, ¿no? Y investigación clínica es investigación con seres humanos. En tiempo de Claude Bernard, 1860, no existe la expresión investigación clínica. Lo que existe es una palabra que venía desde los griegos llamada vivisección. Y por vivisección se entendía la utilización de un paciente no para buscar el beneficio del paciente, sino para aumentar el conocimiento. Y entonces Claude Bernard tiene un capítulo que se puede ver dedicado a la vivisección y cuenta la historia. Claro, esa historia es muy fácil de contar porque hubo un enciclopedista romano del siglo II después de Cristo, Celso, que escribió un tratado de medicina donde cuenta cómo investigaban
en las escuelas de Alejandría, que es donde se hizo la mejor investigación experimental en el mundo antiguo, los anatomistas y los fisiólogos, y la tesis de Celso es que eso no se podía hacer. Por tanto, él ya toma partido diciendo que no se puede utilizar. Claro, la investigación que hacían en Alejandría era un poquito bestia y en fin, llamaba la atención. Yo no se la voy a contar porque a lo mejor sueñan esta noche. Pero el caso es que Claude Bernard en su libro cuenta lo que hacía, lo que dice Celso de la llamada vivisección, y dice que no se puede hacer, dice Claude Bernard en 1860, y que dice, ya el azar y la enfermedad le hacen patente al médico cosas que la naturaleza naturalmente no. Por ejemplo, cuando tienes una herida de abdomen y se abre el abdomen, tú puedes aprender, pero sin buscar directamente eso, sino que vas buscando directamente hacer beneficio al paciente, ¿no? Claro, esta mentalidad que es la de Claude Bernard, es la que tuvieron mis profesores cuando yo estudié medicina, exactamente igual, ¿no? Y entonces, en los años 60, sobre todo como consecuencia de una comisión norteamericana, que fue la National Commission, cambió. Esto cambió. Ya había cambiado un poco antes, pero por ejemplo, el método del ensayo clínico, el hombre que lo estableció fue un inglés, Bradford Hill, y los primeros ensayos reglados con el método del ensayo clínico fueron los ensayos de la streptomicina, un antibiótico, ya estaba la penicilina introducida. Eso fue, los ensayos fueron a partir del año 47, últimos años 40 y comienzos de los 50. Y entonces empieza a haber un método para verificar hipótesis experimentales, ¿no? Inmediatamente todo el mundo empezó a utilizarlo, ¿no? Y empezaron a aparecer en los periódicos norteamericanos pues escándalos, ¿no? Por ejemplo, un escándalo muy conocido es el escándalo que se hizo con la penicilina, la sífilis y una población de negros en el medio oeste norteamericano. Y esto salió publicado en el New York Times, y yo estaba en Nueva York y un día poniendo la televisión, Clinton pidió disculpas ante los pocos que quedaban, porque quedaban muy poquitos. Se habían muerto ya casi todos, ¿no? Y entonces estos señores que tenían una sífilis, y que naturalmente la sífilis ya no es como era, pero la sífilis tradicional tenía 4 fases, 4 etapas, la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, ¿no? La sífilis cuaternaria era la llamada parálisis general progresiva. Yo he visto una. Es impresionante, o sea, impresionante. Bueno, pues ahí se podía llegar. Los médicos que participaron en el experimento de la sífilis no pusieron tratamiento a los pacientes para ver la historia natural de la enfermedad. Bueno, este es uno de los varios escándalos que surgieron a finales de los años 60. Y la consecuencia es que el Congreso de los Estados Unidos nombró una comisión, la National Commission, que se reunieron, bueno, y Albert Johnson, que ha sido amigo tuyo y mío. Albert Johnson fue uno de los miembros de esa comisión y nos contó, en fin, y lo contó porque ha escrito un libro sobre ello, ¿no? Cómo cuando desde Washington les llamaron a unos cuantos que consideraban que sabían de eso, ¿no? Y les trajeron a Washington, pues se reunieron y todo el mundo, todos los que estaban allí reunidos, consideraron que, bueno, que lo que había que hacer era aplicar el Código de Helsinki, la declaración de la Asociación Mundial de Medicina, ¿no?
el Código de Helsinki, y que había que prohibir todos los ensayos. Y entonces uno con seres humanos. Y entonces un señor, porque se había dicho que, claro, fíjense que el gran boom de la farmacología se produce en los años 50. En los años 50 se producen casi todos los antibióticos importantes. Había comenzado la penicilina un poco antes, pero el gran boom de los antibióticos es la década de los 50. Los corticoides. Los corticoides se habían identificado antes en la médula suprarrenal, pero no se sabían producir químicamente, artificialmente, y entonces era muy difícil convertirlo en fármaco, ¿no? Bueno, pues se consiguió. Los neurolépticos. Todo el cambio de la psiquiatría comenzó en los años 50. En el año 52 aparece la clorpromazina y en el año 53 el Larcactil, que son dos antipsicóticos que fueron base para luego todo lo que ha venido después, ¿no? Fue una revolución farmacológica espectacular. Y claro, las industrias farmacéuticas necesitaban experimentar los fármacos, a ver si quitaban los delirios, si quitaban las alucinaciones, si curaban las depresiones. Y entonces, ¿qué hacían? Pues experimentos a troche-moche. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, en las cárceles, ¿eh? En los hospitales, en las cárceles, en lugares, porque claro, al que va por la calle es muy difícil decirle, oye, usted venga aquí, que voy a hacer un experimento con usted. Pero hay situaciones en las que las personas se encuentran en situación muy comprometida y por tanto, bueno, con soldados, es decir, la gente que estaba en el ejército, ¿no? Por ejemplo, esto pasó en Cuba, ¿no? Y entonces llegaron allí los comisionados a Washington y dijeron, esto hay que prohibirlo, esto va en contra de todo. Y dijo uno, ¿por qué no vamos a una cárcel? Y entonces cuenta, esto me parece que lo cuenta Tulmi, que llegaron a una cárcel y se quedaron asombrados porque era una cárcel de varios edificios con un supermercado dentro de la cárcel. Aquello era una ciudad. Y entonces estos comisionados dijeron, bueno, pues tenemos que entrevistar a los sujetos en los que se ha experimentado. Y entonces fueron entrevistando a todos. Y le dijeron, ¿usted sabe que han experimentado con usted? Sí, claro, sí. Les pagaban, o sea, les pagaban. ¿Y usted qué piensa? ¿Que han hecho bien o mal los que les han involucrado en este tipo de experimentos? Ah, no, a mí que no me toquen el experimento. Yo estoy encantado de haber participado. Se habían convertido en una especie de clase especial dentro de la cárcel, no solo porque tenían un poquito más de dinero que los demás, sino porque además habían demostrado un espíritu altruista que era muy apreciado por todos, ¿no? Y entonces los comisionados se quedaron de piedra, porque pensaban que lo que les iban a decir era lo contrario, y resultó que no. Bueno, se dieron cuenta de que en vez de prohibir la investigación con seres humanos, lo que había era que regular. Bueno, y ahí salió el informe Belmont y todo lo que conocemos, ¿no? Es decir, fijaos, el mundo de la investigación ha sido uno de los orígenes de la bioética. Tan es el origen de la bioética que la siguiente comisión norteamericana, que fue la President's Commission, es posterior, que es la que ya no se dedica a la investigación, sino a la clínica, ¿no? Y esto que pasó en Estados Unidos pasó también en España. Es decir, en las primeras ediciones del máster, el número de personas que venían de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios o de los laboratorios, pues era grande, ¿no? Y yo creo que hay que decir que varios de esos han sido fundamentales en el cambio del estilo de investigar en seres humanos en España. Varios de los que pasaron por allí, a la cabeza de todos, uno que fue el primero,
que fue Fernando García Alonso, y luego vinieron otros, ¿no? Entonces, es curioso porque en España se ha dado el mismo fenómeno que se dio en Estados Unidos, y es que la bioética entra en buena medida por la ética de la investigación con seres humanos. Lo de la investigación con animales vino después, eso es un poco más moderno. En fin, la ecología y tal, eso es años 80 y por tanto un poquito posterior. ¿Qué más? No, pues fíjate, tenemos la parte de comités que abordan estos aspectos, luego los asistenciales. Yo he mencionado otro tipo de comités que son este tipo de trabajo en el cual un grupo de expertos o unos profesionales que con distintas perspectivas afrontan la deliberación sobre un aspecto para intentar clarificarlo. Y cuando eso se hace, pues de un determinado modo, digamos, ¿no? En serio, ¿no? Pues Claro. lo que puede suceder es que las posiciones de llegada sean distintas. Y no es un mero ejercicio para nada de negociación, de racionalidad, digamos, instrumental, sino un ejercicio de puesta, ¿no? De un cierto recorrido, ¿no? Deliberativo. Y por ir entrando en características de lo que la deliberación puede aportar, o sea, viendo esta perspectiva histórica, claro, es que en la investigación, una de las aportaciones que hoy introyectamos, ¿no? Como es que es ese esfuerzo de la ciencia o de la medicina por cuantificarse, por buscar la certeza, pero no resolvemos que hay incertidumbre. Seguimos teniendo incertidumbre que hay que gestionar. Y en el orden de las decisiones morales y de los problemas pues, que abordamos de valor, nos pasa lo mismo. Es decir, tenemos que manejar complejidad, tenemos que manejar incertidumbre. Y entonces necesitamos... Claro, fíjate. En la ética de la investigación surge en buena medida con la National Commission. El informe Belmont pone de moda los 4 principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Los comités de ética de la investigación que empiezan a reunirse pues en Estados Unidos y en toda Europa y ya en todo el mundo, porque fue muy rápida la difusión, ¿no? ¿Qué van a utilizar? Pues el sistema de los 4 principios, que sobre todo a partir del informe Belmont y del libro de Beecham y Childress, pues se convierten en el mantra de la bioética, como se ha dicho hasta la saciedad, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que lo que la National Commission quiso es regular la investigación biomédica. Y de hecho, los informes de la National Commission lo que dieron lugar fue a la Ley Norteamericana de Regulación de la Investigación Biomédica, que luego han ido copiando todos los demás, con pequeñas variaciones, pero muy pequeñas. Claro, los 4 principios, los 4 principios ¿son de ética o son de derecho? Por ejemplo, autonomía. Autonomía. Claro, si algo está en el centro de toda la revolución de la bioética, es el principio de autonomía. ¿Cómo surgió el principio de autonomía? Pues surgió de unas decisiones judiciales norteamericanas bien conocidas. Y claro, para un jurista, ¿qué es autonomía? Pues lo que puede exigir una ley. O sea, la ley no puede meterse en la conciencia de los individuos o en grandes florituras. Lo que tiene que analizar son cosas verificables, externas y que puedan ser manejables, ¿no? Y entonces, ¿qué es autonomía? Hombre, pues 3 condiciones, las 3 condiciones que pusieron. Primero, que el sujeto entienda lo que le dices, que sea capaz o competente, que tenga una mínima capacidad intelectual, ¿no? Si no, ¿cómo se puede considerar el acto autónomo, ¿no? Segundo, que le hayas informado. Y tercero, que no esté coaccionado. Punto. Eso es autonomía. Eso es autonomía jurídica. Por ejemplo, en los comités yo he formado muchos años, he sido miembro del Comité de Ensayos Clínicos del Clínico de aquí, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué estábamos haciendo? Pues estábamos evaluando protocolos para ver
si se podían o no. ¿Con qué? Con la ley detrás, ¿no? Y entonces, si cumplían estos 3 criterios, había que considerar autónoma a la persona. Pues sí, claro, autonomía es un término que en filosofía tiene 25 siglos de tradición. Y desde luego, lo que Kant entendía por autonomía no es lo que los jueces norteamericanos entendían por autonomía. Es decir, un señor que no está mal de la cabeza o que es mayor de edad, por tanto que es competente, que está informado y que no está coaccionado, para el derecho es autónomo. Para Kant no. La autonomía exige un desarrollo de la personalidad, de la moralidad, el saber, por ejemplo, en fin, lo que Heidegger dice en Ser y Tiempo, el sé. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se dice? El das man. Esto es que está de moda, es que esto es vigente, tiene vigencia, ¿no? No, todo eso no es autonomía. Y sin embargo es lo que hace todo el mundo. Y lo que hace la mayor parte de los que firman un formulario de consentimiento informado. Esto que quiero decir con ello no es una crítica, es simplemente la autonomía entra en ética a partir del derecho. En ética, quiero decir en bioética. A partir del derecho, no de la ética. Si en vez de seguir la línea de las decisiones judiciales norteamericanas hubieran leído a Kant, por ejemplo, a lo mejor el concepto de autonomía era distinto. Pero no lo es. Y concretamente en los comités de ética, los comités de ensayos clínicos, lo que tenías que ver era si tenía esas 3 condiciones, punto. O sea, lo demás, a mí, plin. Es decir, fíjate, como consecuencia de la National Commission y de todo lo que ha venido después, ha habido un problema que estamos sufriendo todavía, y es la confusión entre ética y derecho. Confusión de ética y derecho es la normal, es lo que casi todo el mundo hace. Y yo también comencé por ahí. Y cuando tú me preguntabas o me vas a preguntar los cambios, pues yo hubo un momento en que me di cuenta de esto. Y dije, pues no. O sea, yo, vamos, soy un médico, pero yo he hecho filosofía. Y yo al señor Kant le respeto bastante y a otros cuantos señores. Y la autonomía moral no es simplemente no estar coaccionado, que te hayan informado y que seas mayor de edad. Pues no. ¿Qué quiero? Tú me decías en una de esas preguntas la evolución. ¿Por qué la evolución de los 4 principios? Pues porque los 4 principios no son principios de ética. No más. Claro, entonces el problema es, dígame usted la alternativa. O sea, si no es eso, ¿qué es? Y entonces es cuando yo tuve que hacer el tremendo esfuerzo de intentar ver cuál era la alternativa, que a mi modo de ver son los valores, entendiendo qué es eso de los valores, porque si autonomía es palabra polisémica, no te digo valor. Y es ahí donde la deliberación, entonces, claro, sigue manteniendo esa realidad de ser método para tomar decisiones, que es lo que acabamos de ver, de recorrer, el ejemplo de cómo lo podemos aplicar en el ámbito de la investigación clínica o en, digamos, en instancias que una organización se dé para tomar decisiones en ética asistencial, en investigación clínica, aplicar, sea para aplicar una legislación y proteger de unos derechos, o sea para promover, ¿no?, las decisiones de los profesionales que atienden o para los pacientes, ¿no? Y luego otros ámbitos que hay que clarificar en la sociedad que son un poquito más complicados, pero me interesa que nos puedas decir algo sobre la polisemia de o sea, del elemento de la deliberación, porque según vas profundizando y localizas mi impresión, ¿no? Pues La recolección. vamos a ello.
Eso es. Ya, claro, deliberación es un término latino. Lo introdujo Cicerón en el mundo latino, en el idioma latino. No existía. No existía deliberatio. Existía otro término que es por el que habían traducido el término griego que nosotros hacemos sinónimo de liberación, es buleusis. ¿Por qué lo habían traducido? Por concilium. Hay dos traducciones al latín, concilium y deliberatio. Claro, ¿por qué Cicerón consideró necesario introducir prácticamente un neologismo en el idioma latino si ya había una palabra? Claro, pues porque lo que se dio cuenta es que la palabra concilium, y esto, ejemplo, toda la Edad Media. ¿El consejero quién es? Pues el consejero es un señor que piensa como piensa y que al que tiene que tomar decisiones le dice cómo tiene que tomar la decisión. Y además, claro, a partir del estoicismo, un poquito después de muerto Aristóteles, el estoicismo es el que se ha llevado la parte del león en la ética occidental. Es decir, todos hablamos de Sócrates, de Aristóteles, de la ética nicómaco. Aristóteles escribió 3 libros de ética. Hay uno que no es seguro que sea de él, pero 2 libros y medio escribió. Por lo tanto, bueno, pues Aristóteles se muere a los 9 años, me parece que son, nace Zenón de Citio, que es el padre del estoicismo, y hace otra cosa completamente distinta. Y esa cosa distinta se lleva a la parte del león. ¿Por qué? Pues porque la asumieron como propia las 3 religiones del libro. Los judíos, los árabes y los cristianos. Y toda la teología judía, árabe y cristiana, toda está basada en esto, en esta. ¿Y qué es la ley? La ley. O sea, el concepto fundamental es la ley. Hay un orden en el mundo, lo ha hecho Dios, y Dios tiene un logos, una palabra, que es norma imperativa. Y por tanto, todo está regido por el logos, y lo que tiene que hacer el sabio es someterse al logos. Claro, eso no es Aristóteles, y ahí no hay deliberación posible. ¿En qué se convierte la deliberación a partir del estoicismo y en toda la Edad Media? Pues bueno, la norma está aquí y lo único que yo puedo ver es si los accidentes de su aplicación me llevan a hacer algún retoque, pero poco, porque retoque sustancial no puedo hacer. La ley dice lo que dice, ¿no? Y así se ha hecho toda la ética medieval. Llega al mundo moderno y se seculariza eso. Eso es toda la teología moral. Hasta hoy está hecha como hemos dicho. Hasta hoy está hecha así. Y entonces llega al mundo moderno y aquello empiezan unos señores, los filósofos, a separarse un poquito de los teólogos. Hay 2 movimientos al final de la Edad Media, el averroísmo latino y el nominalismo, que rompen esa famosa unidad del mundo medieval en su momento culmen, que es la de Tomás de Aquino y compañía, siglo XIII, ¿no? Y como rompen, pues la filosofía se emancipa, rompe completamente y empieza la filosofía moderna. ¿Cómo comienza la filosofía moderna? Bueno, pues cojamos, por ejemplo, a Descartes. Y entonces, ¿qué es Descartes? Si vas a un libro de historia de la filosofía, verás que al comienzo del mundo moderno aparece una gran tradición, que es la tradición continental, es la importante. Luego hay otros un poco extraños, que son los británicos, pero dejándolos, es la gran tradición continental. ¿Cómo se llama en las historias de la filosofía? El racionalismo. ¿Y qué es el racionalismo? Pues Descartes, Spinoza, Leibniz, y todos hacen lo mismo. Y eso, yo soy un ser humano, soy un pobre desgraciado, pero está Dios. Y Dios se supone que tiene razón y que ve las cosas y las tiene que ver
perfectamente claras y además en él todos los razonamientos tienen que ser apodícticos, por necesidad. No puede haber duda, ni puede haber error. ¿Yo qué soy? ¿Soy Dios? No. Pero dijo Leibniz, lo dice al comienzo de la monadología, yo soy un pequeño Dios. Y entonces yo, filósofo pequeño Dios, ¿qué tengo que hacer? Pues mirar arriba y aplicar. Y eso es, o sea, eso es Leibniz. ¿Eh? Y la ética, ¿cómo habrá que construirla desde esta manera? Bueno, pues lo que te sale es una ética racionalista en la cual estamos en lo mismo, secularizado, pero en lo mismo de antes, ¿no? Y claro, si tú ahora me preguntas, ¿qué papel puede jugar la deliberación en esta ética? O en la teología medieval. No juega casi ninguno. Yo he hecho una historia de esto porque a mí esto es como una novela policíaca. Pero ¿dónde está la deliberación? ¿Qué ha pasado con ella? ¿No? Y no, la deliberación se la han cargado. Es decir, no hay lugar para la deliberación porque la racionalidad que utilizan es la racionalidad que llama Aristóteles apodíctica, que es la racionalidad matemática. Si a mí me pregunta el profesor fulanito, di el teorema de Pitágoras, y yo digo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, lo que me va a decir el profesor es demuéstralo. Y yo no puedo decir, espere que me pongo a deliberar. No puedo hacerlo. Tengo que demostrarlo. Y eso dará verdad o falsedad, pero no hay término medio. Ahí no hay término medio. Bueno, pues todo el racionalismo que es, pues fíjate, desde el comienzo del mundo moderno hasta el final del idealismo alemán, 1831. Ya estamos cerca. ¿Eh? Y cuando cae el idealismo alemán, ¿qué queda? Pues llega un señor, un matemático francés, llamado Augusto Comte, que dice que estos son unos idealistas y tal, vamos a bajar a la Tierra. Pero vamos a bajar a la Tierra con una lógica apodíctica. Y lo que él, o sea, es el saber para prever y prever para proveer, para hacer. Y por tanto, hay que organizar. Ahora no es la filosofía ni la teología, es la ciencia la que va a organizar el mundo. Pero como un tratado de matemáticas, hay la deliberación. Yo esto me lo he estudiado. No tiene lugar. No es posible. En Comte no hay deliberación, como no la hay en Hegel, como no la hay en Kant, como no la hay en Leibniz, como no la hay en Descartes. No hay lugar. Y entonces dices, joder, pues sí que... Vamos a redescubrir Aristóteles. Y es lo que pasó. Es lo que pasó. En Alemania hubo un señor llamado Trendelenburg que empezó a sospechar que aquí había gato encerrado. Eso tuvo que ver con que se hizo, la Academia de Ciencias de Berlín hizo la edición crítica en griego de las obras de Aristóteles que hoy seguimos utilizando. La edición de Bonitz. Y se pusieron a leer los textos de Aristóteles y se dieron cuenta que la interpretación que habían hecho en la Edad Media de los textos no era correcta, que no era eso lo que decían los textos, ¿no? Y concretamente en ética la cosa era muy llamativa, ¿no? Porque Aristóteles Aristóteles sabe lo que es la lógica apodíctica y la describe en los libros de lógica, pero cuando escribe la Ética Nicómaco, a las 5 páginas, al comienzo, dice, aquí no es de aplicación eso. No se puede aplicar eso, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, pues el razonamiento en la estructura de la lógica aristotélica, el razonamiento moral es un razonamiento dialéctico, no apodíctico. Y el razonamiento dialéctico, ¿por qué se llama dialéctico?
porque es un intercambio de logoi, es un dialegein. Y entonces, eso que dice el refrán castellano de 4 ojos ven más que 2, eso es dialéctico. Es decir, yo tengo una visión de la realidad limitada, y puedo seguir, pero siempre será limitada, ¿no? ¿Por qué? Pues por una razón lógica que Aristóteles describe y que es elemental, y es que los razonamientos empíricos son siempre a posteriori, y por tanto, si yo digo, yo qué sé, esta mesa es de color marrón, eso es un juicio de los que en lógica se llaman sintéticos. Y los juicios sintéticos tienen la característica de que yo pongo algo, pero hay algo que me viene de fuera. Esa es la síntesis. Es la síntesis entre lo que yo pongo y qué me viene de fuera. Claro, es claro que eso es marrón. Y entre otras cosas, ¿marrón qué es? Pues es una palabra. Y es una palabra que me he inventado yo. Y si hablas con que he inventado un ser humano, quiero decir, o los seres humanos, ¿no? Y si hablas con un pintor, pues te dirá que la gama de marrones es enorme. ¿Eh? Y que este marrón no es este marrón. Y que yo, cuando empezaron los ordenadores a tener pantallas multicolores, solía venir un anuncio en la pantalla que decía: esta pantalla discrimina 1 millón y pico de colores, ponía. Decía, joder, 1 millón, pero puede haber 1 millón de colores distintos. Porque en aquello del arco iris, pues eran muchos menos, ¿no? Entonces, claro, entonces, cuando digo marrón, ¿qué estoy diciendo? Y si tú dices, pues no es marrón, es beige, ¿quién tiene razón? No sé si se ve la tremenda inadecuación de nuestra mente con la realidad. Y además, imposible de sobrepasar. No hay. O sea, hay que tratar de aproximarse, afinar las cosas, pero nunca puedes decir, claro, entonces lo mismo que cuando haces una proposición universal, ¿no? Es decir, yo qué sé, hay un famoso dicho griego, ¿no? Todos los cretenses son mentirosos. Esa es una proposición universal, que es la misma, las usamos continuamente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que las proposiciones universales tienen una extensión que nunca se puede verificar en la experiencia. Esto los médicos cometen errores de este tipo continuamente. Por ejemplo, intensivistas que estábamos hablando. Hablas con un intensivista y te dice, uy, en mi experiencia los que tienen esta patología no salen. Y yo siempre les digo, ¿y cuál es tu experiencia? ¿Cuántos casos? ¿Cuántos has visto? 10. Ya son muchos. Y a partir de ahí universalizas. Fíjate, lo que hacemos es, con una base empírica pequeña, universalizamos. Y por tanto, vamos mucho más allá de lo que la base empírica nos permite. ¿Cuál es la consecuencia? Y eso Aristóteles lo dice, pues que nuestros juicios no son ciertos, son plausibles. Aristóteles. Son plausibles. Y lo que dan no es verdad o falsedad, que son las dos valencias de los juicios apodícticos, sino probable o improbable, plausible o implausible, opinable, eso es, el término griego es doxa, ¿no? Entonces dan opinio, que dijeron los latinos, tradujeron doxa por opinio, ¿no? Son opiniones. Tú pones en una sesión clínica unos cuantos clínicos ante un mismo caso y el internista dice, hombre, yo opino que habría que continuar un poco. Y el cirujano dice, yo opino que operaría y que ya no seguiría. ¿Quién tiene razón? Bueno,
Pues, ¿cuál es el problema? Porque ahora tenemos que plantearnos, ¿y los juicios morales de qué tipo son desde el punto de vista lógico? ¿Son apodícticos o son de este tipo, dialécticos? Porque si no son apodícticos, ¿qué es lo que ha querido todo el mundo? Claro, la gente no es tonta. La gente lo que quiere son verdades como puños. Yo también. ¿Cuál es el problema? Ten cuidado, no te equivoques y hagas pasar por verdades como puños lo que no lo es. ¿No? Eso es un error grave. Y en lógica es elemental que los juicios sintéticos o de experiencia no son apodícticos. Esto por definición. ¿La ética de qué va? ¿De cosas de experiencia, de juicios sintéticos o de juicios analíticos? Pues va de juicios sintéticos. Bueno, pues entonces, como esté aplicando la lógica apodíctica en una disciplina que no es de ese tipo, que no es matemáticas, pues a lo mejor me estoy equivocando. Y entonces, ¿cuál es el problema de la deliberación? Y es que si estamos hablando de doxa, de opinión, de probabilidad, entonces lo que hay que hacer es intentar reducir la incertidumbre hasta límites prudentes. Y esta es la palabra. No a cero, porque a cero no puedes. Cuando yo voy conduciendo, yo no puedo reducir el riesgo a cero, porque no puedo. Porque si quiero reducir el riesgo a cero, me tengo que parar y dejar de conducir. Yo, cuando mi hijo me dice, voy a coger el coche, le digo, ten cuidado, sé prudente. Eso es lo que le digo. ¿Y la prudencia qué es? Esto Aristóteles, es la toma de decisiones correctas en condiciones de incertidumbre. Eso es prudencia. ¿Cuál es el problema? Pues que no le gusta a nadie. Y que además, para poder actuar así, te tienen que educar. Y nadie educa en esto. O sea, los profesores de lógica en los colegios no educan en esto. Los de ética tampoco. Y nadie educa en esto. Y entonces, ¿cómo hay que...? Tú sabrás. Tú eres autónomo, pues haz lo que puedas. ¿Eh? Bueno, yo creo que ahí tenemos parte de las cartas sobre la mesa del reto, ¿no? Que tenemos como profesiones que intentamos formar, ¿no? O que profesionales que trabajamos en entornos con personas. Y es que, claro, y ahí tenemos parte de la polisemia, ¿no? Tenemos la deliberación, que es un método que nos ayuda a decisiones concretas, pero que aquí estamos viendo que es una manera de fundamentar el saber práctico. Y que es también una manera de entender los logros morales, la experiencia moral. La deliberación no se entiende, porque claro, el término deliberación en castellano significa intercambiar opiniones, que no es eso, que ese es el sentido vulgar del término deliberación, que si lo queremos dar un sentido técnico no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es la deliberación? Pues es el análisis de lo que sea, puede ser deliberación técnica, si tengo que operar o no operar, o ética, porque esto funciona en todo tipo de razonamiento sintético, no solo en los éticos, sino en los políticos, en los técnicos, en los médicos, en todo, ¿no? Entonces, ¿qué es una sesión clínica? ¿Qué es una sesión clínica? Claro, yo he visto un paciente, veo que es un poco complejo y decido hablar con mis compañeros. Y entonces puede ser una sesión clínica de servicio o una sesión clínica de hospital que reúne a todo el mundo, a todo el que va, pero vamos, a mucha gente, ¿no? Con perspectivas distintas y con saberes distintos, ¿no? Y llega un tío y dice, hombre, en mi experiencia, dice, en esas situaciones va bien tal cosa. Yo esto lo he vivido más de una vez. ¿No? Entonces, ¿por qué deliberar?
Pues porque lo que tenemos es que reducir la incertidumbre. No la vamos a reducir a cero, pero tenemos la obligación de reducirla lo más posible para tomar. ¿Qué decisión? ¿Una decisión mediana? No, la óptima. Y esto Aristóteles lo dice claramente. Solo la óptima es buena. Todas las demás son malas, por definición. El juez que no dicta la mejor sentencia es un mal juez. El cirujano que no hace la mejor operación es un mal cirujano. El que conduce el coche que no lo conduce del mejor modo posible es un mal conductor, etc. Pero y subyace además también, además de ese acceso de fundamentación y saber práctico, una realidad antropológica. O sea, es la realidad de la experiencia moral, es la realidad es una manera de entender al ser humano lo que hace, ¿no? Cómo hace un proyecto, cómo se siente obligado a hacer algo, a justificar, a salir responsable, a ser prudente, ¿no? Y ese componente de logro moral de una... Pero no nos gusta a nadie, ¿eh? O sea, a todos nos gusta no solo tener razón, sino tener toda la razón. Claro. Y dejar al otro sin posibilidad de respuesta. Y eso es lo que nos pide el cuerpo. Y por eso, para poder deliberar, entre otras cosas, hay que autoeducarse y conocerse un poco a sí mismo y saber controlar los propios demonios que todos tenemos dentro. No delibera quien quiere, sino quien puede. Y además, solo se consigue a base de educación. O sea, no hay nadie que naturalmente haga esto bien. Por lo tanto, yo creo que o sea, cuando intentamos promover la deliberación, además de como una herramienta para tomar decisiones, necesitamos también intentar reflexionar sobre qué tipo de profesión, qué tipo de mundo estamos, qué tipo de problemas y cómo queremos abordarlos, porque si decimos, vale, y ahora con esa método, con esa herramienta, la euboulia sería cómo deliberamos bien, ¿no? Cómo desde lo que nos viene dado. La eubulia. El bueno de Aristóteles, fíjate, si es que es tremendo, que un libro escrito en el siglo IV antes de Cristo, en fin, ha pasado todo el mundo por él, pero enterarse se ha enterado muy poca gente, porque cada uno ha leído lo que quería leer, ¿no? Pero Aristóteles, que habla de la deliberación y por qué los fundamentos lógicos de por qué la deliberación es necesaria en el mundo de la ética, en el ámbito de la ética, ¿no? Claro, va exponiéndola y tal, y luego dice, cuidado, que hay buena deliberación y mala deliberación. Y habla de la obulia. La obulia dice que es buena deliberación. No está dicho que todo el que delibere con eso ya esté todo logrado. Y la buena deliberación que necesita, como mínimo, una educación y un autoconocimiento. Uno tiene que saber, porque a mí lo que me pide el cuerpo no es deliberar, es imponer. Yo no sé a ustedes, pero a mí eso es lo que me pide el cuerpo. Y entonces hay que estar muy sobre uno mismo para poder controlar eso. Es un empeño, o sea, no sé si te das, creo que te das cuenta, pero no sé si, o sea, llama la atención, ¿no? Que utilizamos primero una visión muy frágil, si quieres, muy humilde, ¿no? de nuestra capacidad ¿no? Tú decías la distancia que hay entre la realidad y nuestra capacidad, ¿no? de gestionarla, de asumirla, ¿no? O sea, una visión relativamente humilde de lo que somos los seres humanos y a la vez el empeño es o sea, es titánico, ¿no? Eso que has dicho me parece fundamental. Es decir, requiere una cierta humildad intelectual. Si no, no se puede deliberar. O sea, si uno, fíjate, para deliberar es necesario decir eso que los de la teoría de la comunicación utilizan. Hay que conceder competencia comunicativa al otro. Unamuno decía, yo cuando hablo, a mí me gusta ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no solo lo decía, sino que lo practicaba.
Bueno, ahí lo tienes. Es decir, es que conceder competencia comunicativa al otro es muy difícil. Y pensar que el otro, diciendo algo distinto a lo que digo yo, o incluso contrario a lo que digo yo, puede tener tanta razón como yo. Eso, tela. Yo no sé en tu caso, en el mío, tela. Claro, es decir, para deliberar, lo primero que tienes que hacer es bajarla. Y si bajas la guardia, te pueden pegar un mamporro que te deje en cao. Y tienes que aceptarlo. Y si no, no puedes deliberar. Si estás con la guardia subida, no se puede. Vamos a meter en esta tarea titánica el elemento que has mencionado, que es el paso a los valores y lo que tú, de alguna manera, una propuesta que no sé si refleja tu propuesta, sería este de construirlos, ¿no? El constructivismo axiológico y la necesidad de, por tanto, vale, pues en esta tarea de conocerse, de educarse, de entrenarse, ¿no? de tener una cierta actitud, ¿no? De humildad intelectual, de autoconocimiento. Además, intentar partir de la realidad que tienes, intentar mejorarla. Es decir, y construir valores, ¿no? Resolviendo problemas, ¿no? Claro, fíjate. Los valores, pues todo el mundo ha hablado de valores, más o menos. La teoría del valor no se empieza a construir hasta el siglo XIX, pero la palabra valor la ha utilizado todo el mundo, ¿no? Y concretamente, dejando la antigüedad, a partir de un momento muy preciso, que fue 1517. Desde que aparece el protestantismo, Europa se plantea, tiene un conflicto de valores. En Europa hay un gravísimo conflicto de valores, ¿no? Y es que hay unos señores que dicen A y otros que dicen B. Si quieren. Y a ver cómo arreglamos esto, ¿no? ¿Y cómo se arregló? Pues la tesis, claro, esto tiene que ver, en el siglo XVII comienza la ciencia moderna, la idea de hecho científico empieza a ganar fuerza, ¿no? Los hechos son experimentables, son observables, se pueden hacer, en fin, que Newton, cuando escribe su libro Filosofía y Naturales, Principia de Matemática, pues habla de los hechos del cosmos, por qué no se caen los astros, por qué dan la vuelta unos a otros, etcétera, ¿no? Esos son hechos. Y encima establece las fórmulas matemáticas de por qué funcionan como funcionan. Todo el mundo se quedó, dijo, coño, esto hay que quitarse el gorro. Kant lo dice en el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura y al final de la Crítica de la Razón Práctica. Kant, en la final de la Crítica de la Razón Práctica, dice, lo que ha hecho Newton en el mundo de eso lo he hecho yo en el mundo de la ética. He encontrado la fórmula que resuelve. Bueno, en fin, ese es el mundo moderno, la mentalidad del mundo moderno. Entonces están alucinados con los hechos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de los valores? Los hechos son objetivos. Los valores, yo soy protestante, yo soy católico. Bueno, eso es subjetivo. Se empieza a decir, eso es subjetivo. Y sobre los valores, lo mejor es no hablar. Porque cuando hablas, lo que haces es perder amigos y ganarte enemigos. Y no es de personas educadas. Y empieza a hablarse de la libertad de conciencia, de que la conciencia es un foro que hay que respetar, en el que nadie puede entrar, etc. Y empieza todo el tema ese. Eso está en Locke, eso está en el... Claro, y entonces, fíjate, en el mundo moderno se llega a la conclusión, Newton y Galileo y compañía, de que los hechos científicos son objetivos, pero que los valores son subjetivos. Si los hechos son objetivos, pues son verificables por cualquiera, por tanto intercomunicables, no hay problema. Si los valores son subjetivos, en el mundo moderno, eso significa que son irracionales. Y que por tanto no se puede dar razón de ellos. No se puede dar razón.
Si tú te pones a discutir con otro, con un protestante, lo más que puede suceder es que perdáis la amistad, pero no le vas a convencer ni él te va a convencer a ti. Entonces te dicen, déjalo, vamos a ser personas educadas, no preguntamos por los valores porque son subjetivos. Esta es la tesis moderna del valor. La tesis moderna del valor es que los valores son subjetivos y que hablar de valores es una falta de educación. Yo no puedo preguntarle a una persona, ¿tú a qué partido votas? ¿O de qué religión eres? Yo me acuerdo cuando fui a Alemania, que la España de entonces era un poco distinta a la de ahora, yo me di cuenta de que allí no podías decir tú a qué partido votas o de qué religión eres, ¿no? Porque era una enorme falta de educación. Aquí, como todos éramos del mismo partido y de la misma religión, este problema no existía, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, es meramente subjetivo, allá cada cual. Tú gobierna como quieras tu vida si no molestas a los demás y en la vida pública. Punto. Esa es la tesis moderna. Es decir, de la tesis antigua, aquella de los estoicos, de que la ley era objetiva y estaba ahí y que había que aplicarla, aunque fuera a palos, que es como se aplicó, por ejemplo, en la Edad Media, y así se hicieron todas las guerras de religión y muchas más cosas. Claro, cuando salió Lutero, que dijeron, este es otro de aquello, pues le vamos a dar el mismo jarabe. Y se lo intentaron dar. Lo que pasa es que no se dejó, porque los príncipes alemanes le protegieron y se acabó. Y ahí se hartó el lío, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, y el asunto es el siguiente, los valores. ¿Los valores son objetivos como los hechos? No. ¿Son subjetivos? No. Y entonces el problema es, ¿y qué son? Bueno, pues a esto ha ayudado mucho. Esto se ha empezado a ver claramente en el siglo XX. Y ha ayudado mucho un movimiento filosófico que nació en 1900, que fue la fenomenología. Y entonces empezó a hacerse un tipo de reflexión sobre los valores, en cierto modo separado del objetivismo clásico y del subjetivismo moderno. ¿No? ¿Qué sucede? Pues que eso lo ha estudiado muy poca gente y lo conoce muy poca gente. Y es muy difícil hacer deliberación sobre los valores si no tienes una idea precisa de lo que es el mundo del valor. ¿Claro? Que tú me preguntabas, ¿por qué comenzaste con los 4 principios y con la jerarquización de principios? Yo comencé por donde todo el mundo. Lo curioso, ¿por qué te has separado de aquello? Ese es el problema. Pues porque he ido descubriendo que en el fondo eso de los 4 principios era ética, pero en el fondo era derecho. Y la ética quedaba incorrupta, intocada. Y si había que meterse allí, había que meterse por otra vía. ¿Claro? Que a mí no me enseñó nadie. Cuando fui a Estados Unidos tampoco me la enseñó nadie allí. Y me recorrí todo Estados Unidos. Bueno, y ahora tenemos el siglo XXI, ¿no? Ciudadanías más, o sea, pues tenemos más tolerancia, tenemos más pluralidad, y sigue siendo, sin embargo, relevante que cada persona de alguna manera haga un proceso personal de adquisición de su rol como ciudadano en esa sociedad plural, con unos proyectos, de profesional con unas tareas en las profesiones de educación y de acompañar a la gente enferma, pues obviamente con unos, digamos, con unos fines. Y si todo este recorrido que hemos hecho, es decir, dime cómo deliberas y te diré qué visión tienes de este ser humano, qué visión tienes de la sociedad, qué visión tienes del mundo, qué visión tienes de ti mismo. Y ahí es
donde tenemos pistas educativas que quizá, bueno, ¿qué tareas tenemos? ¿No? Todas, están todas por hacer. Hay un movimiento que yo lo estudié hace años, pero el movimiento es tan malo que lo dejé. En inglés, en el mundo norteamericano, hay todo un movimiento de lo que se llama deliberative education, algo así, o pedagogía deliberativa, algo así, ¿no? Pero nada, o sea, claro, entienden la deliberación en el sentido del pragmatismo americano, en el sentido de Dewey. Eso es estamos otra vez en la segunda parte, no en la tercera. Es decir, a mí lo que me interesa es otra cosa. Y generalmente, por ejemplo, en la famosa democracia deliberativa, está en la segunda. Los valores los entienden con el segundo modelo. Y la deliberación, entonces, ¿en qué se convierte? Bueno, pues en una negociación para ver cómo mantenemos tal, ¿no? Y evitamos ciertas cosas, ¿no? ¿No? ¿Qué hacemos en esos retos actualmente con toda la experiencia o esta visión, ¿no? Pues yo creo que 30 hay años. tantísimo por hacer que se puede hacer cualquier cosa. Porque el terreno está completamente baldío. Es decir, el 99, y creo que más del 99% de las personas que utilizan la palabra deliberación no saben lo que dicen. Y el 99% de las personas que trabajan en ética no saben lo que están haciendo. Hace falta una cierta antropología, ¿no? O sea, una cierta visión del ser humano. Tú en algún momento lo hablas como el drama y misterio del ser humano, ¿no? Que es un animal deliberativo, pero que tiene que construir. Pero es eso, hay que empezar en la escuela primaria. Si es que ha habido comentarios, ¿no? A lo largo de las da miedo ver lo que dicen las leyes de educación. Yo me las he leído, la LOMLOE, la última, que es peor que las anteriores. Y encima a la señora la hacen embajadora en el Vaticano como premio. Si es que es un mundo puramente desquiciado, si es que es un mundo de tontos. Y ahí estamos. Bueno, pero vamos a acabar para dar paso a la gente si quiere participar. Acabo con lo que siempre dices tú, que es ese pesimismo esperanzado. Yo sigo trabajando. Que hay que hacer lo que podamos. Yo sigo trabajando. Que por nosotros no quede. Exacto, exacto. Pues, ¿no? Yo lo aprendí de mi maestro, no es mío. Pero mi maestro lo decía, por mí que no quede. Y entonces, duro y dale. Y contra SPE, min SPE. Eso, y eso, mira, eso tiene más tradición. Todavía. Muy bien, pues esa es la tarea, ¿no? Es un poco tarea de seguir dándole vueltas como... Bueno, una cosa es que yo me quedaría, para abrir un poco la sala, a que deliberación es una metodología, está claro. Tenemos muchas cosas que afinar, ¿no? Como metodología de trabajo herramienta para los profesionales que, bueno, que tienen una misión, pero hay un trasfondo detrás, ¿no? Que es, además de un proyecto intelectual que podemos haber acompañado y atestiguado, ¿no? de muchas décadas, con todo un trasfondo filosófico y una manera de entender al ser humano, sus fines, sus objetivos, ¿no? En este mundo en el que vivimos y mejorar el mundo que hemos recibido. Yo creo que esta tampoco es una mala tarea, ¿no? Es decir, que no hemos elegido el mundo en el que estamos, pero sí que es una decisión, digamos, un proyecto, ¿no? Una empresa que podemos acometer el intentar mejorar aquello que hemos recibido, ¿no? Y que esa no es mal empeño para construir una vida, ¿no? Y yo creo que ahí la deliberación es donde hemos descubierto, o sea, es un elemento que más allá de que la entendamos como método, como manera de entender la filosofía práctica y una manera de fundamentar, por tanto, la ética, también un logro moral, ¿no? Y bueno, pues ahí hay pistas distintas, ¿no? Para la hora de afrontar, pues desde debates, pues tú sabes que a mí me interesa mucho el ámbito de el acompañar a las personas con enfermedades ya avanzadas y crónicas y que eso pues les podamos acompañar para vivir mejor la enfermedad y el morir y que ahí hemos utilizado herramientas
que les podríamos aplicar estas lógicas, ¿no? Donde algunas vienen desde ayudas que son más bien jurídicas o de derecho y que, sin embargo, son tan epidérmicas para acompañar a la realidad antropológica de estar enfermo y de pasar las transiciones con las fluctuaciones, las dudas, el aprendizaje que da la enfermedad, el afrontamiento que descubres en uno mismo y cómo hay que ser proactivo en eso, para ayudar a deliberar a las personas. En esto, como en todo, hay una parte general y una parte especial o aplicada. Lo mismo que la fisiología tenía dos partes, la general y la especial, o cualquier otra rama de la medicina, aquí pasa lo mismo, porque no es la medicina, es cualquier saber humano, tiene esas dos partes, ¿no? Y claro, lo podemos aplicar a las personas en cuidados paliativos, se puede aplicar, claro, en tal, sí, pero yo siempre he dicho que lo más importante es la parte general, porque como aquello no esté claro, todo lo demás está desviado. Correcto. Y la parte general el hilo rojo, la que menos se estudia, la que menos, y además no consiste en leerse un texto, consiste en educarse. Tener un Es decir, y la brújula, es el compás. Es ir a deliberar, no se aprende más que deliberando. Y deliberando es ir haciendo esto. Hombre, si entiendes la lógica y la tienes presente, pues es más fácil que tengas, no sé, un cierto control de eso que en todo psiquismo humano se dispara inmediatamente, que son los mecanismos de defensa del yo, la negación. O sea, si alguien se me opone, no puede ser. Sí, exacto. Y es normal. Claro. Bueno, sí es normal, pero no es moral. Y claro, entonces, yo por eso decía en el máster, lo he dicho mil veces, ¿no? Y es que la deliberación es un método de autoconocimiento. Es decir, el señor que aprende a deliberar no solo es más humilde, sino que es más auténtico, más verdadero. Se engaña menos a sí mismo y engaña menos a los demás. Sí, y hay me parecía interesante que en bioética mínima hablas de los sesgos, de las limitaciones de cómo tomamos decisiones y haces un poco de diálogo con Kahneman y Tversky, un poco el recorrido del pensar rápido y pensar lento y cómo, bueno, la deliberación es un momento más pausado que los heurísticos, que lo intuitivo, ¿no? Como es un momento. Y me parecía interesante que estos autores están dándole la vuelta, además de los sesgos, ¿no? Hablando del ruido, ¿no? De la toma de decisiones, de los juicios que hacemos los seres humanos, ¿no? Y por ruido sería esa que hemos hablado otras veces, ¿no? De la variabilidad evitable, ¿no? Que tenemos los seres humanos, y hemos mencionado ejemplos, ¿no? Y yo creo que hay una línea también interesante para las profesiones que trabajan con este entrenamiento, esta educación que necesitamos utilizar, ¿no? Que es también profundizar de la mano de estas, bueno, y estos son psicólogos que han ido, pero bueno, que hacen estudios empíricos en todos estos saberes prácticos, en los jueces y la variabilidad que hay en las sentencias, en los juristas y la variabilidad que hay en la interpretación de leyes, en las organizaciones, en los médicos, en los médicos. En medicina hay variabilidad, en derecho hay variabilidad y en ética. No, es que nosotros, sí, usted. La razón es la misma, aplicada a diferentes ámbitos, es la misma y funciona de la misma manera. No hay una razón especial para la ética. Pues vamos a ver si hay alguien que en los últimos estos 10 minutos quiere hacer alguna consideración, Diego, y ya de manera sumaria le respondemos. Le respondes tú. Bueno, me ha encantado lo de la fantasía o fantasía, ¿cómo se pronuncia bien en griego? Fantasía. De la idea del proyecto, esto que mencionabas también en el momento de la gexis y de la fantasía y la capacidad un poco de utilizar la imaginación, ¿no? Lo comentaste. Es fantasía. Fantasía, eso. Sí. No sé si hay alguna pregunta en la sala o... Vale. Para hacer proyectos hay que tener fantasía. Hola, buenas tardes, me ha encantado la ponencia. Mi pregunta va dirigida a
¿de qué manera cree usted que la fenomenología como movimiento filosófico puede contribuir a la deliberación o al movimiento deliberativo? Vamos a decirlo así. Bueno, llevamos 100 años y por tanto no es que puede contribuir, es que ya ha contribuido. Por tanto es analizar un poquito. Por ejemplo, hay varios ejemplos, ¿no? Pero por poner un ejemplo, el valor, que es un tema que hemos venido analizando. ¿Cuándo comienza la reflexión teórica sobre el valor? Pues comenzó en el siglo XVIII y comenzó sobre todo con los emotivistas escoceses, uno de los cuales fue un señor llamado Adam Smith, que además de hacer un libro de ética, que era de lo que era profesor, teoría de los sentimientos morales, hizo un libro mucho más gordo de economía, que se titula Sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, y funda la economía científica, digamos. Había habido economistas antes, la escuela francesa, pero la economía la ha fundado en buena medida Adam Smith, ¿no? ¿Y qué analiza Adam Smith? Un valor, el valor económico. Claro, inmediatamente empiezan a darse cuenta, pero hay otros valores. El valor económico no es el único. Claro, yo voy por una acera, veo un escaparate, veo un producto y el precio y digo, yo creo que eso es caro. Y claro, es para decirle, ¿y tú de dónde te sacas que eso es caro? ¿De dónde sale ese juicio? Estimo que es caro. El problema de la estimación, ¿qué es eso de estimar, no? Bueno, comienza con el valor económico. Había otro valor que ya tenía, el religioso, pues Kant, el ético, y empiezan a salir el estético, y empiezan a salir la crítica del juicio, empiezan a salir valores como churros. Y entonces en el siglo XIX, pues hay bastantes autores, sobre todo en Alemania, ¿no? ¿Qué es esto del valor? Vamos a hacer una teoría del valor. Porque si hay muchos valores, pues habrá que articular esto, ¿no? Y entonces hay varios autores y es fácil ver la historia de esto. Por ejemplo, Ortega la resume en un artículo que publicó a la altura del año 20 aproximadamente, hace ahora un siglo, que se titula ¿Qué son los valores? Introducción a una estimativa. Pues ahí analiza bastantes de estos autores del 19. ¿Cuál es el problema? Pues que estos autores, a pesar de que le dieron mucho al magín, estaban muy influidos por el positivismo, porque es el siglo XIX. El positivismo francés y el neocantismo alemán, que es el positivismo pasado por Kant, que es lo que funcionó en Alemania. Y entonces, esto de los valores, pues es subjetivo. O sea, esa es la... Claro, llega la fenomenología, que era lo que usted pregunta, comienzos del siglo XX. Antes había habido un señor que influyó mucho en Husserl, que fue Brentano, que se planteó este problema. Y es que es esto de un valor, esto es puramente subjetivo. No parece... Brentano era un gran conocedor de Aristóteles, un espléndido conocedor de Aristóteles. Tiene un libro sobre Aristóteles. Bueno, y entonces no pueden ser meramente subjetivos, pero tampoco son objetivos como los hechos. Y entonces vamos a ver si analizamos. Eso lo hizo la fenomenología. Y fíjense que la fenomenología, en fin, en el acto fenomenológico, por tanto, cuando la noesis intencionalmente se dirige al noema, la tesis de Husserl es que eso que actualiza es objetivo. No dice que es subjetivo. Todos los valores tienen una cierta objetividad. Ortega dice en ese ensayo que citaba antes, los valores son una sutil suerte de objetividad. Mira qué bonito. Claro, entonces el problema es, esto es lo que ha hecho en parte el siglo XX, ¿no? Porque ahí han echado pues su cuarto a espadas
muchos filósofos. Piense, por ejemplo, uno que es probablemente el que más ha escrito sobre los valores, que fue Max Scheler. Pues nada, Hay un par de tenemos cositas ahí. dos palabritas. Queremos ser puntuales para terminar, así que vamos a dar estas dos palabras y vamos a intentar ser breves. Vicente. Buenas tardes. Primero agradecerle sus comentarios. Mi pregunta, o la pregunta que deseaba plantearle, teniendo en cuenta que el método deliberativo en definitiva no es sino un proceso intelectual por el cual me acerco a las cosas e intento llegar a la decisión más óptima en función del caso que tengo delante, mi pregunta sería: ¿cuál considera usted que es la importancia que tienen los sentidos en el proceso deliberativo? Se me ocurre pensar, por ejemplo, en el Zubiri de los años 50, que dice que los sentidos son los grandes analizadores del mundo. Y en comentarios que hacen, por ejemplo, el profesor Vallés sobre situaciones terminales en la vida, o el doctor Brogi sobre situaciones terminales en la vida, cuán importante es, por ejemplo, el contacto sensitivo, el tomar la mano del paciente en el proceso de acompañamiento. Gracias. Muchas gracias. Pues muy grande, es decir, como los valores, yo decía que tienen que ver con los llamados en la lógica moderna juicios sintéticos y no juicios analíticos. Los juicios sintéticos necesitan de mí y necesitan de la realidad. Y es a través de ese sistema de sensores, que son los sentidos, como yo puedo ponerme en contacto con la realidad. Otra cosa es de qué sentidos estamos hablando, porque desde la antigüedad, pues los sentidos, los que yo estudié en el catecismo, eran 5. Zubiri en la trilogía sobre la inteligencia dice que son muchos más. Pero además hay otra cosa, y es que desde el siglo XVII, la segunda mitad del siglo XVII, los emotimistas británicos, Salisbury, Hutchison y algunos otros, nos enseñaron que además de los sentidos externos, hay unos sentidos que ellos llamaban internos. El sentido estético, ¿no? Es una expresión que utilizamos todos. Y concretamente es el tema que se plantea Hutchison. Es decir, ¿por qué digo que esto es bello? Claro, lo veo, lo tengo que ver con la vista, ¿no? Pero no, yo llevo un amigo al lado que dice, pues para mí no es bello, es feo. Y vemos lo mismo, el sentido. Entonces, claro, el tema de la estética, por ejemplo, ha venido rodando en toda la historia de la filosofía. Platón habla de esto, y habla Aristóteles, y habla San Agustín y tal, ¿no? Y se han ido dando respuestas, ¿qué es lo bello, no? Por ejemplo, el bueno de San Agustín dice que da una definición de bello: splendor veri, el esplendor de lo verdadero. Si vas a ver textos musulmanes que han tenido, sobre todo en ciertas ramas de la religión musulmana, prohibida la figura humana, pues van a ser dibujos geométricos, y eso es lo bello. Y vamos a Andalucía y todos los azulejos son es decir, entonces, ¿qué es lo bello? Lo rítmico, lo armónico. Y esto, desde los pitagóricos, hay un montón. De todas las historias de la estética cuentan esto, ¿no? Y lo que dice Salisbury, sí, eso es verdad, que hay cosas armónicas, que hay cosas verdaderas. Dice, pero hay cosas que nos parecen bellas y que no son ni armónicas, ni verdaderas, ni nada, ni buenas. Nos parecen bellas y nada más. Por ejemplo, esto en pintura, claro, la pintura clásica es una pintura figurativa.
pero la pintura, si coges a Juan Gris, pues no es figurativa y puede ser bella. Entonces tampoco es la representación de la figura humana. Claro, y la tesis de Satsbury es que la belleza es una percepción inmediata de unos sentidos que no son externos, pero son internos. Y entonces vemos y decimos, me gusta, estimo que esto es bello. Esto es lo que llaman la estimativa. Entonces, esta estimativa, ¿qué tiene de particular? O estos sentidos internos, que están muy relacionados con la vida emocional. Los sentidos externos están menos relacionados con la vida emocional, pero los sentidos internos son muy emocionales, ¿no? Y entonces, ¿qué significa esto? Pues que las emociones son una vía de contacto que tenemos los seres humanos con la realidad. Claro, esto uno dice de cajón. Bueno, de cajón. Mire usted la historia de la filosofía desde los presocráticos hasta el siglo XVII y verá que no ha sido eso. Ha sido puro racionalismo. ¿Y los sentimientos qué función tenían? Pues negativa. Porque la función de los sentimientos era, en cuanto te descuidabas, que enturbiaran la razón. ¿Cómo se llamaba eso? Pues en toda la tradición medieval eso se llaman pasiones. Se llaman pasiones. Y yo qué sé, Descartes, siglo XVII ya, tiene un tratado sobre las pasiones. Yo creo que el último que se ha escrito. Yo no he vuelto a encontrar otro. ¿Por qué? Pues porque llegan unos señores bastante desconocidos en un área del Reino Unido y dicen, hombre, es que los sentimientos no tienen por qué ser pasiones. ¿Por qué no hablamos de sentimientos en vez de hablar de pasiones? Que es de lo que había hablado todo el mundo antes. Vamos a hablar de sentimientos. Y los sentimientos son una vía de contacto con la realidad, que me actualiza unas cualidades de la realidad que si no, no veo. Y esto es tan importante que tiene su patología, y esto en psiquiatría se conoce. Por ejemplo, los llamados trastornos de la personalidad tienen mucho que ver con esto. Con que hay gente que esto no le funciona del todo, o le funciona mal. Porque hay unas neuronas, ahora se habla mucho de las neuronas espejo, dejemos eso, que se tienen o no se tienen en mayor cantidad o en menor cantidad. Bueno, tenemos que acabar. Ya supongo que queda claro que Diego Gracia es un pozo sin fondo de sabiduría. Estaríamos horas escuchándole, pero vamos a dar la última palabra a Juan Pablo Beca y cerramos. Juan Pablo, ¿estás ahí? No se ven las caras, tan solo las iniciales. Algunas veces sí que activan la cámara, si puedes, Juan Pablo. Juan Pablo is missing. Juan Pablo. Ha levantado una mano, pero ahora está interaccionando con No, pues la nada. tecnología. Ahora sí. Ahora. Gracias por el apoyo tecnológico, Javier. Quedado Creo energía. yo quiero destacar desde Chile el tremenda amistad y admiración que tenemos por Diego. En lo personal, una enorme cercanía y amistad y gratitud, porque nos ha enseñado en bioética, creo que no solo a los chilenos, sino a toda América Latina, y desde el primer máster, ¿no es cierto?, en América Latina fue con Diego, organizado por nosotros en Chile, en el programa regional de bioética de la OPS, con la Universidad de Chile. Y uno de los grandes legados es justamente el análisis ético-clínico, basado en la deliberación de hechos, valores, deberes y el manejo prudente de las alternativas
en la toma de decisión. Y creo que donde más tenemos que insistir en la parte deliberativa es justamente en el análisis de los deberes, que es como llamamos a las posibilidades concretas de conclusiones. Y en eso claramente habrá, como lo hay en todo juicio clínico, una cuota de incertidumbre con la cual hay que trabajar y que es parte del conocimiento de la medicina y de su aplicación. Ahora, creo que la proyección de Diego en la Universidad Complutense y a través de la dirección de Lidia es también enorme, y una de ellas es justamente este proyecto que nos tiene reunidos de Evidede. Y me gustaría saber de Diego la opinión que él tiene de la proyección que él le ve a el proyecto Evidede que nos tiene reunidos en este seminario en cuanto al legado concreto en los comités de ética, en la formación de los profesionales sanitarios. Y esa sería mi petición a Diego. Gracias. Yo estoy en el proyecto, pero no estoy muy metido en el proyecto. Yo ya tengo muchos años, tengo que intentar hacer antes de morirme algunas cosas y dedico el tiempo full time a intentar cubrir esos objetivos que tengo sin cubrir todavía. Y entonces eso sí se lo dije a Lidia el primer día, ¿no? Que yo la apoyaba encantado, pero que yo no iba a participar mucho porque no tengo mucho tiempo y sí tengo bastantes cosas que hacer. Y creo que tengo una cierta obligación moral de hacer, mientras pueda, aquello que debo hacer. Y a eso me dedico. Dicho esto, y por tanto reconociendo públicamente que no conozco muy bien cómo va el proyecto, porque recibo los correos, pero no estoy en el ajo, ¿no? A mí me parece estupendo, es decir, todo lo que sea educar, analizar, profundizar en el tema de la deliberación me parece fundamental. Tenemos un defecto de deliberación que es mortal, mortal. En la educación, tanto en la educación médica como en la educación no digamos de políticos y tal, que eso ya es un mundo, pero de los profesionales, incluso diría yo, de la enseñanza media y de la enseñanza primaria. Es decir, hay que comenzar muy pronto. Yo no sé si soy yo el que estoy. Hay que comenzar muy pronto con esto, ¿no? Y hay que crear hábitos deliberativos. Y lo mismo que hay personas que se... No, pero antes no estaba, puede ser, sí. Hay personas más tolerantes y menos tolerantes, y la tolerancia se ha convertido en una especie de virtud máxima, que no creo que lo sea. Es decir, yo creo que no es tolerar por tolerar. Lo que hay que aprender es a deliberar. O sea, recuerden ustedes aquello que dice Menéndez Pelayo en el epílogo de los heterodoxos españoles, cuando se pone lírico después de haber escrito esa monumental obra que es para cualquiera hubiera sido la obra de una vida, y que la escribió un joven de 19 años. Y su lirismo del llamado brindis del retiro que pone final al libro, pues el bueno de Méndez Pelayo hace dice: España, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio, esa es nuestra martillo de herejes, esa es nuestra identidad, no tenemos otra. Dice Menéndez Pelayo, 1890. Esa es nuestra identidad, no tenemos otra. Claro, eso es lo que se ha estado educando, en eso hemos estado educando a la gente. Y en eso seguimos educándola. Y entonces
Y cuando no se educa en eso, dicen, no, eso es viejo y tal. Ahora tolerancia, tolerancia. Que cada uno diga lo que quiera, que cada uno haga lo que quiera, cualquiera sabe, ¿no? Y como decía un poeta francés católico hace ya medio siglo, decía, tolerancia, dice, ese es el nombre que se da en mi país a las casas de prostitución. No sé si con esto contesto. En el fondo, esta es una empresa que no podemos hacer ni Lidia, ni yo, ni todos juntos. Pero, como decía Laín, y yo antes lo recordaba Javier, por mí que no quede. Yo creo que eso es lo que tenemos que decir todos y nada más. Pero que no sirve para nada, bueno, pues no servirá, pero yo tengo que hacerlo. Bueno, nosotros esperamos que el proyecto, bueno, muchas gracias, Diego. Nosotros esperamos que a este proyecto al menos, no es que tú necesites ningún, pero acabas de proclamar, ¿no? Que tienes claro que hay algunas cosas que quieres hacer. Entre esas cosas, yo te he escuchado varias veces que tenías dándole vueltas el cerrar una obra sobre la deliberación moral. Saldrá, saldrá. Y por tanto que este proyecto se te azuce un poco, pues ese objetivo conseguido en ese sentido, ya digo, por supuesto que es un proyecto Tengo que intelectual. decir que era una obra que trabajé muchísimo hace como 10 años, que luego vinieron otras cosas y la dejé, y que lo que me pidieron Lidia y Tomás hace medio año aproximadamente, pues me ha llevado a revisar aquellos papeles y de ahí ha venido el asunto. Y los demás lo que tenemos es la tarea de construirnos como ciudadanos, y porque si no el riesgo es que seamos un poquito más irreflexiva, así que la tarea la tenemos clara y mañana seguiremos dándole vueltas a Muy esto. bien, muchas gracias. Pues hasta mañana. Nos despedimos hasta las 4 de la tarde mañana en hora peninsular española. Gracias a todos. Gracias, hasta mañana. Mañana.